Excelente tarde tengan todos ustedes. Soy la doctora María del Rosario Parada Cruz Manjarré, psicóloga en formación, y voy a tratar de hablar un poco sobre diversidad sexual. La diversidad sexual en el siglo XXI en México requiere una transformación a nivel cultural que nos permita abordar el tema adecuadamente, ya que este término de diversidad sexual es un término óptimo y es como la medida en la cual nosotros podemos introducir públicamente esta problemática de los grupos no heterosexuales de una forma menos estigmatizante, ya que hablar de diversidad sexual ha sido más funcional para referirnos a los grupos de homosexuales y de lesbianas de una manera menos cargada, menos estigmatizante históricamente hablando. Es una forma en la cual la gente siente con más facilidad la forma de empezar a entender esta problemática y esta diversidad. Porque podemos hablar de diversidad cultural, podemos hablar de diversidad étnica, podemos hablar de diversidad sexual. Y de esta forma vamos a incluir la diversidad sexual en esa completud dentro de la propia diversidad. Entonces, el término diversidad sexual incluye múltiples manifestaciones de sexualidad humana, incluyendo la heterosexualidad obviamente, y esto tiene que ver con todos estos grupos homosexuales, lésbicos, bisexuales, transexuales, incluyo travestis. La diversidad sexual como manifestación de género humano requiere actualmente el respeto de aquello que no es homogéneo, que no es unitario. El reconocimiento de la diversidad sexual ya no implica ni comprensión ni entendimiento, simple y llanamente es respeto. Y este respeto comienza desde las primeras prácticas heterosexuales que no son ni únicas ni son homogéneas. La heterosexualidad no es monolítica, tiene una diversidad enorme de expresiones, parejas cerradas, parejas abiertas, personas en unión libre, personas debidamente casadas. Toda esta diversidad ya no se trata ni proviene de un género o de una orientación sexual. Esta diversidad es la expresión de la sexualidad. En cuestión de detalles médicos, en cuestión de detalles académicos, se insiste en encontrar una explicación del origen de todo esto en esta sociedad moderna. Pero para ello se ha recurrido a realización y a publicación de múltiples estudios que procuran encontrar rasgos naturales, rasgos genéticos, hormonales, culturales, sociales, psicológicos que puedan darnos una respuesta a la presencia de la homosexualidad, de la bisexualidad, de la transexualidad. En fin, todos estos elementos que nosotros no vemos como algo normal. Y a todo esto, una pregunta: ¿es necesaria una explicación de diversidad sexual? Muchas de las organizaciones participantes en esta investigación consideran que preguntarse por qué existe la homosexualidad o por qué existe el lesbianismo, la bisexualidad o el impulso transgénero, que no debería ser una cuestión relevante como un debate político, no está centrado en por qué existe la heterosexualidad. Se afirman estas discusiones son propias de grupos conservadores que pretenden medicalizar o quizá hacer patológico este debate de toda la situación de diversidad sexual. Entre los personajes más importantes en México está el doctor Eusebio Rubio, y como él lo describe, que esta recolección de grandes investigaciones en las cuales se ha mencionado en un análisis de ruta, también variables constantes en cuestión de la homosexualidad, que es una secuencia de sucesos predecibles como la falta de conformidad en la niñez, como dificultades con los papás, antecedentes preexistentes familiares, la situación biológica. Entonces, toda esta situación, para ponerle un enfoque también genético, son factores que contribuyen. Incluso hay estudios hormonales que no revelan la definición, sin embargo, pues hay factores prenatales que sí determinan esta parte
pero no la definen. Hay otros aspectos y otras características biológicas que no se traduce como una patología, de hecho no es equivalente a ello. Entonces hay estudios muy importantes, hay 2 últimos estudios sobre orientación sexual que no están relacionados con la homosexualidad en los padres y que no es significativo ni a nivel intelectual, que no hay una influencia negativa. Es significativo hablando de esquemas de mayor tolerancia o a nivel del desarrollo psicológico. No hay diferencia en esta educación. El desarrollo psicosexual en los hijos no va a depender de la orientación de nuestros papás, más bien de la calidad o de la función de nosotros como padres. El factor biológico explica por qué la orientación sexual no se puede ver como una elección, más bien como un proceso de descubrimiento en donde el individuo lo vive, lo siente. Todas estas acciones sociales basadas en la homosexualidad tienen mucha carencia de información y están fomentadas básicamente en lo que es la ignorancia. En términos de orientación, pues no tiene sentido hablar de preferencias. En determinado momento es una decisión el hablar de esta parte. Cuando nosotros nacemos se nos asigna un género en base al sexo, femenino, masculino. Estas no son más que las características biológicas, las características anatómicas de nuestro sistema reproductivo. El género se refiere a características socioculturales, a características psicológicas, a tu comportamiento. Todo esto crea tu identidad y es una identidad de género. ¿Cómo se percibe una persona? Y la identidad de género se refiere a la atracción que sentimos por la otra persona. Entonces la sociedad dicta el sexo y lo acompaña de los roles, rosa para niñas, azul para niños, pero la realidad es muy diferente, no tiene que ir alineado a ello. Si evitamos esa necesidad de poner etiquetas de género, fomentaremos esa igualdad. Las personas se van a comportar de acuerdo a cómo se perciban, siendo mujeres u hombres, y esto es diferente en cuestión del trato, en cuestión del entorno. Este aprendizaje nos enseña otro tipo de cosas diferentes, a salirnos de estos roles, de estos estereotipos. Entonces, estos conceptos nos ponen a encajar en un binarismo, un estereotipo de género. Si dejamos de asociar el género y el sexo, el resultado va a ser la expresión de género, y esto pues contiene una multitud de opciones para identificarnos más allá de estos roles, ser libres, adecuarnos, que nos haga mejores personas. La idea es pues nuestra propia autenticidad a nivel cultural, a nivel universal. Ocupamos pues una sociedad menos discriminadora, ocupamos un mundo ilimitado, y es ahí donde viene el verdadero crecimiento. Muchísimas gracias.